Es el Mundial del 2026 y todo es fútbol. Escuchas conversaciones y se tratan de fútbol. Cuentan algún chiste y es fútbol. Prendes las noticias, adivina qué, es fútbol. Hasta los memes son fútbol. Y está bien, pero sales a la calle y hay gente gritando, abrazándose, sonriendo acerca del fútbol, evidentemente, y algunos incluso están llorando. Y honestamente, cuando los vi, me resultó muy incómodo verlos llorando porque su llanto era real. Realmente estaban llorando porque su equipo había ganado. Y no entendía bien por qué. Y la respuesta más corta y obvia sería, porque esa alegría o tristeza o sensación de logro propio estaba carente de razón. Porque, pues, no era de ellos. Sin embargo, esa sería una respuesta muy simplista y superficial. Y pues, gente, voy a decir algo cuestionable. Pero, desde mi perspectiva, para que a uno se le quite lo pendejo, tiene que aceptar que lo es. Entonces, lo primero que hice fue abrazar mi ignorancia y entender que desconocía la razón y que lo estaba tratando todo de manera muy superficial. Fue entonces cuando empecé a buscar y encontré un término denominado relaciones parasociales. Y pues yo no sabía qué es eso, pero es la manera elegante de decir, tengo una relación con alguien que no sabe que existo. Eso suena rarísimo, yo sé, pero aquí va, desarrollo, contexto. Supongamos que tienes una afición, una admiración e incluso cariño por ese idol del K-pop, por algún streamer, por algún club de fútbol y no vayamos tan lejos, por alguna deidad. Poniéndolo de esa manera, creo que no suena tan extraño. Son cosas que pudieran llegar a ocurrir. Y entonces, pues, evidentemente me dio muchísima curiosidad. Porque resulta que no es algo tan ilógico. El cerebro humano utiliza los mismos mecanismos para interpretar una persona que existe en esta realidad como una persona que no está en este plano astral. Eso suena muy raro, pero a ver, si tu cerebro utiliza exactamente las mismas sustancias y los mismos mecanismos neurofisiológicos para una persona real que para una persona que no, digamos, no está en este plano astral, entonces, ¿cuál es la diferencia? Y no es una pregunta que solo nos hayamos hecho nosotros. Por ahí del 2020-2026, un grupo de neurocientíficos se hicieron la misma pregunta, pero específicamente para las experiencias religiosas. Y encontraron que utilizamos mecanismos increíblemente parecidos para personas existentes como para deidades, asociándolos a circuitos de recompensa dopaminérgicos. O sea, se sentía bien, pertenencia social e incluso desarrollábamos emociones. ¿Cuál era la diferencia? Y es que un sabio personaje alguna vez dijo, personaje porque es ficción, pero ya ni siquiera sabemos qué es ficción y qué no. Harry, si está en tu cabeza, es real. Porque Harry preguntó si estaba soñando o si lo que estaba viviendo estaba en la realidad. Y tiene toda la razón, porque al final utilizamos los mismos mecanismos, secretamos las mismas sustancias, pareciera una experiencia real. ¿Y qué define la realidad si no es la cognición? Al finalizar este estudio, se dieron cuenta que los mecanismos eran tan parecidos que era muy difícil diferenciarlo. Y era muy difícil diferenciarlo porque el cerebro es una cosa muy brillante. Y lo que hizo con la finalidad de ahorrar energía fue reutilizar mecanismos existentes. De esta manera, dos pájaros en uno. Reutilizaba esos mecanismos, ahorraba energía y tenía el mismo resultado. Identificábamos al sujeto de manera social. Y espérate, porque la cosa se pone más tétrica. En 1968, otro grupo de neurocientíficos identificaron que ante la repetición de un estímulo que inicialmente se percibía como neutro, el cerebro
al final terminaba identificándolo como positivo. ¿Qué quiere decir esto? Pon tú que te enseñan una canción, vamos a poner una canción, te la ponen una y otra vez. Cuando la escuchas dices, no me disgusta, ahí está, no me molesta, no me está matando, puede seguir existiendo. Pero eventualmente, al escucharla una y otra vez, el cerebro la va a identificar como algo agradable. Y ahí me pregunto, ¿entonces quiere decir que jamás me gustó Bad Bunny? Por decir un nombre, elegí un nombre al azar, ¿va? Y sí y no. Lo que hace el cerebro es que, nuevamente, recordemos, el objetivo principal es el ahorro de energía. El ahorro de energía para preservarnos. Al identificar que este proceso se repite una y otra vez y no te mata, el cerebro dice, se queda. Y lo que hace es no repetir todo el procesamiento y entonces solo darnos la parte final donde te dice, no te mata, y si no te mata, es bueno. Se convierte en un estímulo positivo. Pensando de esta manera, ¿cómo no amar el fútbol? Si vas a una tienda departamental y en la tele que ves, fútbol. Vas a una comida familiar y lo primero que encuentras es fútbol. Hay alguna conversación laboral. Incluso pasas por la calle caminando y ¿qué ves? Fútbol. El fútbol es un estímulo frecuente y constante. Al final, al ahorrar energía, sabemos que no es un impulso lesivo y podemos permitirlo. Eventualmente pudiera llegar a gustarnos. A ver, y lo más común siempre es olvidar el origen, olvidar de dónde venimos. Y recordemos que el origen del humano era un tanto, vamos a decir, precario. Precario e inseguro, era peligroso. Entonces, todo lo que se identificara como seguro, bienvenido sea. Porque al final, equivocarse en alguna decisión implicaba la muerte. Y el cerebro aprendió a través de la evolución que los procesos que se repiten y se identifican como seguros son buenos, agradables, son supervivencia. Y honestamente, esto ya parece iceberg de Chabelo, porque cada vez vamos profundizando más y más en el tema. Pero la verdad es la única manera de conocer las cosas, ¿no? Entonces, ya quedamos que los estímulos repetidos son agradables. De acuerdo. Un estímulo repetido se convierte en recuerdo y los recuerdos son una cosa sumamente particular. Los recuerdos nunca vienen solos, vienen acompañados de un contexto sensorial e incluso un contexto emocional que carga toda esta memoria y hace que se afiance cada vez más y más conforme se repita. Dejando esa información, pues, muy bien grabada dentro de la cabeza humana. Explico. Por ejemplo, supongamos que se te cae un lápiz. Y entonces, la pregunta es, o la acción es, ¿se me cayó un lápiz? Sí. Cerebro responde, sí, se te cayó el lápiz. Pero la amígdala entra y dice, sí, se te cayó el lápiz, porque volteaste a ver a la niña que te gustaba. La viste, sentiste maripositas en la panza, vela, se veía bellísima. Y ese recuerdo queda sumamente afianzado porque tiene un contexto sensorial y emocional. Sentiste, viste, pensaste. ¿Y cómo no amar el fútbol si la primera vez que lo vi estaba sentada junto a mi papá? Y mi papá me dijo, ¿sabes, hijo? Disfruto mucho el tiempo que paso contigo. Y agradezco que podamos compartir esto, que nos guste a ambos. Y mientras escuchaba y sentía lo que él decía, olía que en la cocina estaban preparando una carne que sabía deliciosa. Retomemos el ejemplo. Tenemos una memoria que está cargada de un contexto sensorial. Mi papá me quería, sentía amor y seguridad. Y espérate, porque venía acompañada de un olor. Y el olor es una cosa muy característica. Parece que el olor tiene la llave de apertura hacia la memoria inmediata. Es uno de los mecanismos más sencillos de recordar una memoria. Porque todas las percepciones sensoriales tienen un relevo en el tálamo, excepto el olfato. Es una cuestión evolutiva.
Era una manera de tomar decisiones rápidamente para evitar la muerte. Por ejemplo, huelo humo, tengo que correr y mi amígdala me dice, tienes miedo, corre. Sencillo, el olfato no tiene ese relevo talámico, va directo a la amígdala. El resto de las experiencias sensoriales tienen un relevo talámico y eso hace que cueste un poquito más de trabajo evocarlas. En el olfato es completamente diferente, se evoca de manera inmediata y se afianza ese recuerdo de una manera muy duradera. Entonces, regresando al ejemplo. Fútbol, mi papá, cariño, olor a carne deliciosa. Eventualmente con el tiempo, esas vías se acortan y se convierte en fútbol, cariño, amor y seguridad. ¿Cómo no querer el fútbol? Y esto, gente, si alguna vez están en una cena y se quieren ver muy intelectuales, se le denomina fenómeno de Proust, que es a través del olfato surgen memorias que son muy evocativas, que incluso pueden llegar hasta ser vívidas. Ese es el nombre, sáquenlo en una cena, 10 de 10, no va a fallar. Recordemos, el aprendizaje asociativo es sumamente importante para el humano, porque nuevamente el cerebro haciendo lo que mejor sabe hacer, ahorrar energía. Y es el cerebro, por Dios, no se va a conformar con un mecanismo, ni con 2 mecanismos, ni con 3 mecanismos. Entonces, iba a ocupar otro. Y claro que iba a ocupar uno que ahorrara energía. Los humanos no fuimos creados para estar en soledad. Los humanos fueron creados para vivir en sociedad. ¿Por qué? Volvemos a la evolución. Estar solos significaba la muerte, no tener cooperación, no tener protección. Y estar en un grupo social significaba probablemente la supervivencia. Lo que hizo el cerebro aquí fue una genialidad. Utilizó mecanismos que ya existían para interpretar la pertenencia y la exclusión social. Asoció la pertenencia a circuitos de recompensa dopaminérgicos. O sea, estar en un grupo social te va a hacer feliz. No es una cuestión de decisión, está en tu cerebro. Es como si comieras chocolate. Y hizo algo loquísimo. Asoció la exclusión social a vías del dolor físico. O sea, la exclusión social iba a sentirse como si fuera más o menos un dolor físico. No utilizó las mismas sustancias ni las mismas vías, pero utilizó mecanismos muy similares que iban a hacer que sintieras una sensación muy desagradable cuando estuvieras lejos de la sociedad. Esto solo con el afán de mantener tu vida a salvo. Y después de toda esta conversación y todo este choro, ¿cuál era la pregunta inicial? ¿Por qué llegaba a molestarme cuando alguien sentía la pérdida o el triunfo de un equipo de fútbol? Y ahora, honestamente, todo es más claro. ¿Cómo no podría sentir la pérdida ni el triunfo cuando, a ver, estoy de acuerdo que físicamente tú no pateaste el balón, pero era parte de ti? Los recuerdos son tuyos, las experiencias, las sensaciones, los circuitos de recompensa son tuyos. Las sensaciones reales y las imaginarias son muy similares. Yo sentí absolutamente cada minuto de estrés de ese partido. ¿Cómo no iba a ser nuestro triunfo o nuestra pérdida? Si era parte de nuestra historia. Y ya en este punto dije, creo que llevamos mucho tiempo hablando de fútbol. Y realmente si lo piensas, sí es fútbol, pero también es pertenencia. También es nacionalismo, también es fandom, también es religión. Terminamos hablando de la inclusión social. Y mientras yo solo veía un balón de fútbol y no entendía la profundidad, los demás veían amor, pertenencia e incluso supervivencia. Y creo que nunca odié el fútbol, sino simplemente no lo había entendido. Porque al final, la pelota nunca fue el protagonista, el estadio no fue el protagonista. Es más, ni Messi fue el protagonista. Yo sé, es Messi, pero ni Messi fue el protagonista.
realmente en todo este entretenimiento el protagonista fue el humano, sus debilidades y sus fortalezas y sus mecanismos de supervivencia. Así que cuando alguien grite gol de manera súper alta, se desgarre la camisa, probablemente se tire al piso y llore, déjalo. Porque no está gritando solo por el gol que entró en la portería. Está gritando por su papá, por el momento en el que compartió ese partido de fútbol con su hermano. Está gritando por pertenencia y por supervivencia. Con esto creo que puedo decir que podemos cerrar el expediente número 1.